Muy bien, chicos. Creo que sí. Seguimos los 24 y ya está la grabación. Muy bien. Entonces, necesito el apoyo de alguno de ustedes para que me pueda dar la mano leyendo la actividad. Antes de ello, considerar de que la competencia que estamos trabajando es la misma de la semana pasada. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. ¿Ya? En este caso, nuestro propósito es conocer la cantidad de viviendas de la población amazónica que acceden al servicio de alumbrado eléctrico y pues los criterios de evaluación que se está trabajando son los que están en la sesión, ¿no? Relación de datos, básicamente todo está respecto a lo que son ecuaciones lineales y sistema de ecuaciones, ¿ok? Su relación, su expresión, la elección, la selección y combinación de estrategias y la justificación de sus respuestas. Bien, ahora sí. ¿Quién puede dar la lectura desde el inicio de actividad 8 hasta lo que sería la situación significativa? Todo esto que estoy marcando. Un voluntario o voluntaria para ir avanzando. Hola. Yo, profesor. Ok, Alison, a ver, te escuchamos. Actividad 8. Representamos datos sobre la producción del caucho mediante un sistema de ecuaciones. En la actividad anterior hemos identificado la variedad de recursos energéticos y el derecho a su acceso. Ahora, mediante la resolución de un sistema de ecuaciones, conoceremos la cantidad de viviendas de la población amazónica que acceden al servicio de alumbrado eléctrico. Recordemos evaluar el progreso de nuestros aprendizajes empleando los criterios de evaluación. Inicio. Vamos a leer juntos la siguiente situación. Recordemos subrayar los datos más importantes. Al revisar la información del INEI 2017 sobre la cobertura del servicio de alumbrado eléctrico en las viviendas de la población indígena u originaria de la Amazonía, se tiene proyectado que para el 2021, de las 168.000 viviendas, el 95% acceda a dicho beneficio. Además, se sabe que un quinto de viviendas del área urbana más el doble del área rural que acceden al alumbrado eléctrico equivale a 89.376 viviendas. ¿Cuánto es la diferencia sobre el acceso al alumbrado eléctrico entre las viviendas ubicadas en el área rural y urbana? ¿Qué porcentaje representan las viviendas del área rural que tendrá acceso al servicio en el 2021? Gracias, Alison. Bien, chicos, a ver, ya entrando en materia, más o menos, ¿quién me puede decir de qué está tratando esta lectura? ¿Cuáles son las palabras que de repente se le quedan en la mente y podamos entender un poco cuál es la situación y qué es lo que nos pide? ¿Alguien quiere aportar? ¿De qué nos está hablando sobre todo esta parte de acá, la de la situación significativa? Del servicio de alumbrado en diferentes zonas. Ya, recordemos que si hablamos acerca de una afirmación, no terminemos en una pregunta. Ok, sí, estamos hablando del alumbrado eléctrico, pero en sí, ¿en qué? ¿O de qué? ¿O cómo? ¿Cuál es el problema? ¿O hay algún problema acá o no hay ningún problema? ¿Hay algo que nosotros podamos aportar? ¿Por qué nos han puesto la situación ahí? ¿Qué datos tengo? No sé, algo que me ayude a entender mejor la comprensión, porque de ahí vamos a pasar a las preguntas, obviamente, que eso nos van a orientar un poco al desarrollo, pero en una primera lectura lo que se busca es entender más o menos de qué trata el problema, ¿no? Ahora, si tenemos una lectura muy, muy concentrada, ahí mismo en la primera lectura puedes sacar todos los datos. Entonces, nos habla del alumbrado eléctrico. ¿Qué más? ¿Algo más o solamente es eso?
A ver, chicos. ¿Recuerdan la vez pasada cuando trabajamos con los guampis y los aguajún y el caucho y el látex y la chiringa, etcétera? O sea, había muchos datos para sacar. O sea, teníamos una situación en la cual tenían dos comunidades que trabajaban en conjunto. En este caso, en esta lectura, ¿cuáles son esos detalles? ¿Cuáles son esas cosas que nos falta o que nos indica en todo caso y que tenemos que comprender? ¿Qué, ¿Cómo podemos describir en todo caso? ¿Qué términos, qué palabras, qué datos? En sí, ¿cuál es la situación acá? No sé si estoy siendo claro en las preguntas. ¿Hay alguna dificultad en esta situación? ¿O todo está bonito, todo está chévere? Ok, a ver. Vamos por partes, chicos, ¿ya? Voy a dar la mano ahí. Quizás la comprensión lectora nos está faltando y por eso es que tenemos dificultades. Dice, al revisar la información del INEI 2017. Hasta ahí me está introduciendo al tema de que hay una información que se ha sacado de algún sitio, en este caso, del INEI. ¿Sí? ¿Qué es el INEI? ¿Alguien sabe qué es el INEI? ¿No? Están en Moyobamba. Hay una oficina del INEI que está en la esquina de al frente de esa heladería para dos, creo, si no me equivoco, ¿no? En la esquina de Callao, junto con Reyes Guerra, cerca de un semáforo, casi al costado o al frente de lo que era Betel, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, eso es el INEI. La información que ellos nos proveen en el año 2017 sobre la cobertura del servicio de alumbrado eléctrico en las viviendas de la población indígena u originaria de la Amazonía. Se tiene proyectado para el 2021 de las 168,000 viviendas, el 95% accedería a dicho beneficio. ¿Qué me dice todo ese texto? ¿Qué me está informando esta lectura? Lo que nos está informando es que de 168,000 viviendas, solo apenas el 95% accederá a ese beneficio y el resto no accederá a dicho beneficio. ¿Cuántos serían los que no accederían? ¿Podrías decirme? No en cantidad, sino Los en que porcentaje. no accederían sería el 5% del 100. Ok, ¿te parece mucho o te parece poco? Bueno, por mi parte, me parece poco porque ya sabemos, ya tenemos la cantidad alta que es 95% que sí acceden, que sale siendo 168,000, ¿ya? Y el 5% vendría a ser a una menor cantidad que 168,000, así que me parecería poco, pero igual eso no quita la importancia que ellos también necesitan ese beneficio. Gracias. Miren, chicos, acá hay que tener en cuenta de cuándo es la información, ¿ya? ¿De cuándo es la información? Según las primeras letras del párrafo, al revisar la información, ¿de qué año es? Del 2017. El 2017. Nos dice que para qué año se debería cumplir ese 95%. Para el 2021. Para el Así que nos da a 2021. entender otra ¿Ok? cosa. Entonces, hay que entender bien. Si no nos concentramos en la lectura, no vamos a entender bien. Cuando se habla de proyectado, no significa ejecutado, o sea, que ya se dio. Es un supuesto, es algo que se piensa, es algo que se quiere en todo caso. Entonces, según esta información, se quiere que para este año, porque esto se supone que arrancó el 2017 y han pasado sus años hasta acá, para que llegue a esta proyección.
Si se cumplirá o no se cumplirá, eso lo dirán los datos de este año, ¿correcto? Que si se cumplió el 95%, formidable. Ojalá que sí. Si no se cumplió, de repente es menos el porcentaje, pero bueno, eso es irrelevante ahorita para lo que estamos queriendo entender, ¿sí? O lo que estamos queriendo desarrollar. Pero gracias, así es que tenemos que ir entendiendo el problema. Seguimos con la parte 2 de la lectura. Además, se sabe que 1/5 de viviendas del área urbana más el doble del área rural que acceden al alumbrado eléctrico equivale a 89.376 viviendas. ¿Qué me dice eso? ¿Quién me puede responder? ¿O quién me puede dar al menos alguna idea? Con sus propias palabras, chicos. Ya habíamos dicho que acá no importa si se equivocan, la cosa es que aprendan. Profesor, Sí, esto lo que yo entendí es que fuera de la proyección, o sea, ya. ya existían que 1/5 de las viviendas del área urbana más el doble del área rural, que equivalen a 89.376 viviendas, ya acceden al alumbrado eléctrico. Pregunta, Alison. ¿Qué entiendes tú por área urbana y área rural? O sea, ¿qué Área urbana significa es el la ciudad. 1/5 del área urbana? ¿Qué significa el doble del área rural? Etcétera, ¿no? A ver. Esto sería que una quinta parte de la ciudad más el doble del campo. Ya. En X se podría representar un No, quinto todavía no vayamos a la parte algebraica. A lo que yo voy es cómo lo entiendes tú. O sea, ¿cómo interpretas toda esta información? No nos vayamos tanto a la parte algebraica, sino primero comprendamos el problema que nos está diciendo y luego ya pasamos al planteamiento, al desarrollo y todo lo demás. Porque, chicos, la base de entender cualquier problema matemático, cualquier problema, o incluso si no es matemático, cualquier problema de cualquier índole, pasa por entender, comprender, asimilar bien cuál es el problema. Cuando yo entiendo la raíz del problema, entonces puedo pensar en una posible solución. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo totalmente fuera de la matemática. Yo al menos, digamos, pongámosme a mí como ejemplo, negativo va a ser en este ejemplo, pero pongámoslo así para que entiendan un poco la situación, que yo tenga un día súper estresado, digamos. No sé, pues tuve muchos trabajos, mucha revisión de exámenes, tengo un montón de cosas que hacer, etcétera, etcétera. Y por ahí, por A o B motivos, mi hijita de repente se portó mal, tuvo algún berrinche por ahí, y yo termino gritando, ¿ok? Entonces, mi hijita se va a sentir mal y todo lo demás, pero, aquí hay un problema. ¿Cuál sería el problema? ¿Alguien me puede decir? ¿O dónde estaría el problema? ¿Tienen alguna idea? No sé si me estoy haciendo entender. O si me están escuchando en todo caso. Y a ver, voy a tratar de ejemplificarlo así, ¿no? De alguna otra manera, el hecho de que yo esté generado con estrés o con cualquier otra situación y termine gritando o de repente incomodando a mi hija de alguna otra manera, o sea, yo no tendría por qué pagar los platos rotos con ella, ¿no? Entonces, el problema está en que yo reconozca eso. O sea, yo no tendría que hacer eso. Entonces, si es que yo me doy cuenta de eso, entonces yo digo, ¿a mí qué me ocasionó esa situación? Me ocasionó el estrés. Entonces, ¿qué debo hacer yo para resolver ese problema en futuras situaciones? Yo tengo que pensar y decir, bueno,
controlar mis emociones, de repente tengo que buscar formas de desestresarme, tener espacios donde yo tranquilizarme antes de entrar en contacto con otras personas, disminuir mi carga de trabajo, qué sé yo, busco un montón de salidas al mismo problema, pero parte por el hecho de que yo reconozca cuál es el problema. Si yo no reconozco cuál es el problema, no puedo decir cuáles pueden ser las alternativas de solución. No sé si me dejo entender, chicos, espero que sí. Entonces, acá es lo mismo, en esta situación es lo mismo. Yo tengo que entender cuál es el problema, ¿sí? ¿Pueden ver cuál es el problema acá en esta lectura? Si no lo pueden ver, no hay problema. Vamos haciendo preguntas a medida que vamos desarrollando la sesión, que esas nos tienen que ayudar a identificar estas cosas. ¿Correcto? Entonces, ahí es donde sacamos los datos. Por eso es que tenemos que comprender el problema para desarrollarlo. ¿Sí? Gracias, Alison. Entonces, tu manera de entender un quinto viviendas urbanas, supongo que tú querías convertirlo en X y el área rural en Y. Por ahí iba tu propuesta, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, listo. Vamos a darle ya un poco más de salidas a estas preguntas y vayamos a la comprensión del problema. A ver, primero identifiquemos los datos de la situación y cuáles son las relaciones que hay entre ellas. Por ejemplo, ¿qué datos podemos encontrar aquí? Ya lo estábamos mencionando con su compañera anterior, que no recuerdo quién es, que se me olvidó. Pero estaban dando algunos datos por ahí que nos da el problema. ¿Qué datos nos da el problema? O la situación significativa. Buenos días, profesor. Y seguido. Los datos que nos brinda el problema son las cantidades de viviendas que se quiere llegar a tal año definido y el porcentaje que vendría a ser el 95% en dicha cantidad de años se debe alcanzar. Ya, ¿puedes indicarme cuáles son los datos que identifican? Mira, yo lo voy a resaltar. ¿A qué consideran datos y qué deberíamos agregarlo o qué no deberíamos agregarlo? ¿Está bien? Ya, profesor, ya. A ver, ¿cuáles serían los datos? La cantidad de viviendas que vendría a ser 168,000 y el Ya, porcentaje que sería 25%. También lo que se podría agregar como datos es al un quinto de viviendas. ya. Quinto de viviendas de área urbana. Y también ¿Correcto? a lo que equivale al número final considero que eso también. Y eso sería todo. Este de acá. ¿Listo? ¿Está bien? Sí, pero ¿Están un dato, observando? Sí, profesor, un claro. dato que nos da y que nos va a ayudar a resolver el problema es más el doble del área rural. O sea, Acá. Ya, doble el eso. área rural. Ya. ¿Algo más? ¿Hay algún otro dato? Porque no solamente hay datos como estos, ¿ah? Ya, también profesor, los años, el tiempo, los años. Ya, claro, también son datos los años, porque de alguna otra manera nos ayudan a comprender de qué es lo que nos está diciendo. O, en todo caso, la palabra proyectado también es un dato de tipo cualitativo, eso sí, ya, porque nos hace referencia a que no es algo ya desarrollado, por ejemplo, así como su compañera Alison nos dijo, la palabra acceden, ¿no? La palabra acceden significa de que esto sí ya está en ejercicio, se da. Entonces, esta palabra proyectado, por ejemplo, estamos hablando en tiempo futuro y la palabra acceden está en tiempo presente. O sea, hay más datos en sí, ¿no? Hay muchos más datos. ¿De qué estamos hablando en sí? Como su compañero al inicio nos dijo, es del alumbrado eléctrico. Esto también es un dato, porque yo tengo que saber de qué estoy hablando. Estamos hablando de agua, estamos hablando de viento, estamos hablando de comida. Entonces yo tengo que saber, porque en mis respuestas, al momento de justificar, yo tengo que decir, salió 18, profesor. Ah, ¿18 qué? ¿Litros? ¿18 qué? ¿Personas? ¿18 qué? Entonces yo tengo que justificar mi respuesta. Salieron 18 personas que se dedican a laborar en el tal, 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 tal.
Eso es complementar una respuesta. No, profesor, pero ahí sale 18. No es así, chicos. Como les estaba indicando ya en sus primeros inicios de clases, hay criterios de evaluación y hay capacidades que ustedes tienen que desarrollar dentro de una competencia. Las 4 capacidades tienen que ver 2 de ellas con comunicación, o sea, cómo tú expresas una respuesta, y tu argumentación, cómo tú lo justificas, ¿correcto? Entonces, por eso es importante entender bien y sacar la mayor cantidad de datos que se tenga. Estoy haciéndome entender acá, chicos, para ir Sí, avanzando. profesor, está dejando entender. Ok. Entonces, ¿cuáles son los datos? Pues aquí podemos poner los años, entre paréntesis, de repente 2017, 2021. ¿Qué otros datos más tenemos? ¿No? Incluso de dónde salió la información, también puede ser el servicio de alumbrado eléctrico. Vayan llenando ustedes, chicos, ya lo tienen, ¿no? O con sus propias palabras, ¿no? La cantidad de viviendas. Yo lo estoy llenando a medias, ¿ah? No lo estoy llenando todo. Ojo, yo les estoy dando las pautas, la orientación y algunas palabritas, pero no lo estoy completando todo. A ustedes, si tienen más información, agréguenlo. Esto es una manera de guiarlos, chicos, ¿ya? Pero no es que yo voy a resolver por ustedes, ¿no? Entonces, entiendan eso. 95%. Bueno, etc. Todas estas respuestas que ustedes pueden identificar como datos, lo agregan en su trabajo. Siguiente pregunta. Reconocemos cuáles son las incógnitas en la situación. A ver, ¿cuáles serían las incógnitas, chicos? A ver, ustedes mismos son. Profesor, la Sí. principal incógnita que existe ahí es, no nos da así, pero interpretando las cosas podemos Ajá. sacar que cuántas viviendas en las zonas rurales cuentan con el servicio de energía eléctrica, con el alumbrado eléctrico, Ya, a ver, me dictas cuántas viviendas en las zonas en rurales las zonas rurales cuentan con el alumbrado eléctrico. ya cuentan con el alumbrado eléctrico, ¿correcto? Sí, es una incógnita que yo tengo que llegar a responder para poder responder las preguntas finales, ¿correcto? Bien, ¿qué más? ¿O solamente las zonas rurales me interesan? Hola, ¿están ahí? ¿Qué más, chicos? A ver, ¿qué más? Profesor, también se podría considerar una incógnita de la verificación de si se cumplió el alumbramiento desde el 2017 hasta hoy en la actualidad, que es el 2021, Ya, en las zonas rurales y urbanas. sí sería una incógnita, pero que vas a tener que averiguarlo fuera de la sesión, porque no tenemos ese dato. O sea, tú estás preguntando, o sea, es una incógnita, claro que es una incógnita, si se cumplió, ¿no? Eso es lo que tú estás diciendo, o así te escuché. Sí, Se profesor. cumplió, si se cumplió lo proyectado, ¿correcto? Proyectado al 2021 en el acceso de viviendas, ¿verdad? Al servicio de alumbrado, al servicio de alumbrado eléctrico, ¿correcto? Esa es una incógnita. ¿Se cumplió? O sea, sí, lo vamos a poner interrogante, ¿no? ¿Se cumplió o no se cumplió? Es una incógnita, por supuesto que es una incógnita. ¿Se cumplió lo proyectado en el acceso a viviendas de alumbrado eléctrico? Bueno, eso sí no sé, es una incógnita porque no lo sé, tengo que averiguar. ¿Cómo lo voy a averiguar?
pues eso tendríamos que hablar con el Ministerio de Energía y también de repente averiguar en internet. No sé si el INEI tendrá esa información, tendríamos que averiguarlo, pero es una incógnita y también es válida. Que no tenemos esos datos para obtenerlo, aquí en la clase es diferente. Lo que sí podemos hacer es suponer, ¿no? ¿Cuánto sería el porcentaje de viviendas con respecto al 95% y obtenerlo ya con un proceso matemático, que también sería otra incógnita, ¿no? Ya como un supuesto, ¿no? ¿Cuánto es, lo voy a poner como pregunta, cuánto es el 95% de 168,000? Esa sería otra incógnita, por ejemplo, ¿no? Como ya algo que sí puedo sacar de los datos que tengo. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Chicos, Sí, sí, profesor. correcto. ¿Alguna otra incógnita? Ya, si no, para pasar a la siguiente pregunta. ¿No identifican más incógnitas? Bueno, yo identifico varias, ¿eh? Pero quiero que ustedes me lo digan. Que no tiene chiste que yo lo responda por ustedes. ¿Qué otra incógnita? Porque falta al menos una incógnita principal. O le dejo de tarea a ustedes, no sé. El tiempo nos va a ganar otra vez. Creo que Considero que son las tenemos. viviendas, Ajá. creo que ¿Cómo? son las viviendas urbanas. ¿Es ¿Cuántas- una pregunta? ¿Es una respuesta? La pregunta, una incógnita más. Ya, ¿cuál sería la pregunta? ¿O cuál ¿Cuántas, sería la vivi- incógnita? Ujú. ¿Cuántas viviendas disponen del beneficio del alumbrado eléctrico en la zona urbana? Beneficio del alumbrado eléctrico en la zona urbana. Correcto. Sí, son incógnitas. Esa es una de las principales que tenemos. Hay más, ustedes lo podrán identificar, chicos, pero yo lo dejo ahí para que ustedes lo desarrollen. Siguiente pregunta. Explicamos lo que comprendemos de la expresión de las 168,000 viviendas. El 95% accedería a dicho beneficio. O sea, ¿qué entiendo por estas palabras? ¿Alguien me puede decir? No me van a decir pues, el 95% accedería, pues lo mismo. ¿Cómo lo comprenden? ¿Cómo lo entienden? ¿O no lo entienden? Porque también es Yo, válida una respuesta a decir, profesor, no lo entiendo estas palabras. Profesor, Sí, ya hay, bueno, lo que yo entiendo es esto, nos da a entender que el 95% del total de 168,000 viviendas serán las ya. que serán beneficiadas por el servicio eléctrico. Ya, a ver. De nuevo para poder escribirlo porque estaba borrando. ¿Cómo me Ya, indicas? del 95% del total de 168,000 viviendas serán las que serán beneficiadas con el servicio eléctrico. Del 95% del total Ajá. De ese de 168. 168,000 viviendas, ¿ya? Son las que ¿Cómo serán beneficiadas con el servicio eléctrico. serán? Aquí sería, claro, serán en tiempo futuro, o serían en todo caso, serían beneficiadas con el alumbrado eléctrico, ¿correcto? ¿Así era? Sí, profesor. ¿Ya? ¿Alguna otra forma de expresarlo? Yo les voy a dar como un ejemplo, ¿ya? O una manera de responderlo también.
No es que lo tengan que responder así. Está bien. Otra manera, por ejemplo, de decirlo sería que de un 100% de viviendas, de un 100%, que no sabemos, no lo estoy expresando con números, pero de un 100% de viviendas, el 95% acceden, o en todo caso puedo decir, el 5% no tienen ese beneficio. Si el 95 es, el 5% es lo otro, ¿no? Entonces, hay varias formas de expresarlo, ¿no? Que, o en todo caso puedo decir que no todos, o sea, también es una respuesta válida, no todos acceden al beneficio. O puedo decir, hay una cantidad muy alta que sí acceden al beneficio. O puedo decir, hay una cantidad muy baja que no acceden al beneficio. O sea, hay muchas maneras de explicar lo mismo. No necesariamente con números. Si lo quiero hacer con números, incluso yo puedo sacar cuánto es el 95% de 168,000 y decir con números exactos. Tantas viviendas tienen alumbrado y tantas viviendas no tienen, ¿no? Si es que quisiera de repente explicarlo con palabras más exactas. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Hola. Sí, profesor. Vamos a dejarlo ahí para que ustedes continúen. ¿Sí? Ustedes pueden responderlo ahí. Otra pregunta. ¿Cómo representamos, ahora sí, algebraicamente la expresión un quinto de viviendas del área urbana más el doble del área rural? ¿Cómo lo expresamos esto? ¿Ideas? Profesor, Sí. teniendo en cuenta que la variable área urbana es X y el área rural es Y, sería un quinto X más 2Y es igual a 89.376. Correcto. Bien, Alison, con respecto al inicio. Es importante que yo defina mis variables, ¿ya? Acá nosotros hemos encontrado las incógnitas, pero no hemos definido variables, ¿ok? No hemos determinado quién va a ser quién y cómo lo voy a representar. Recuerden que en la sesión anterior ya les hemos dado esas pautas. La mayor cantidad de pautas para que ustedes puedan sacar la información y convertirlo a una expresión algebraica. Por ejemplo, yo tengo que determinar si voy a hacer en matemática, voy a determinar quién va a ser quién. Su compañera Alison dice, primero tenemos que ponerle una letra a las variables. Por ejemplo, a la vivienda urbana, ¿no? Alison? Lo pones como X. Sí, profesor. Ya. Y a la vivienda rural, pone Y. Ustedes pueden poner otra letra, chicos. O sea, no tienen por qué encasillarse en la letra X, en la letra Y. Yo si quiero, pues le pongo la letra M, la letra N, o de repente, si es que lo entienden mejor, como algunos he visto en los ejercicios que enviaron, yo puedo ponerle vivienda urbana, BU, o VU, vivienda rural, BR, o simplemente también puedo poner U y R, para distinguirlos. U de urbana, R de rural. Eso es cuestión de gustos y colores, pero lo que sí tengo que hacer es diferenciarlos. ¿Quién es quién? Una vez que uno ya tiene quién es quién, yo represento un quinto de viviendas de área urbana. ¿Cómo represento un quinto de viviendas del área urbana? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo represento un quinto de viviendas del área urbana? Si hemos definido que vivienda urbana es X y vivienda rural es Y. ¿Cómo lo represento matemáticamente? Vamos, chicos. Avancemos. Se hace el tiempo ya. Nos queda media hora. Creo que Alison nos estaba dando ya la respuesta.
¿Cuál era tu respuesta, Alison, para insertar una ecuación ahí? Sí, profesor, es 1/5 X Ya, más 2Y. ya es 1/5. Entiendo que es esto así. Sí, profesor, más Más 2Y 2y igual a igual. 89.376. Ok. Miren, chicos, lo voy a tratar de representar de la mejor manera para que se guíen, ¿ya? Todo esto es para que ustedes se guíen. El doble del área rural, ya lo voy a poner en celestito. La palabra más, que va a estar en rojo, y la palabra equivale, que va a estar en rojo. Si yo lo desgloso esta situación, voy a tener esto. 1/5 está representado aquí. El doble del área está aquí, área rural. Más, está acá, pues, ¿no? El más. Y el equivale a, se me fue. Y equivale igual. Y el último término también, pues, 89.000. ¿Cómo y de dónde sale? Sale de ahí. Y ahí se lo coloca de acuerdo a los términos que se tienen. Entonces, con esto, yo ya tengo que es 1/5, que es el doble, que es equivale, que es más. Y mi expresión algebraica, que estaba en letras, ahora se convirtió en números y variables. ¿Correcto? Gracias a Alison. Siguiente pregunta. ¿Qué nos piden averiguar? Va a tener que avanzar hasta cierta parte porque el desarrollo lo van a hacer ustedes, porque tengo que dar algunas pautas sobre el examen de mañana. ¿Qué nos piden averiguar, chicos? A ver. Todos tienen la sesión ahí, si no me equivoco. ¿Qué nos piden averiguar, chicos? A ver, vamos. Hola, hola. ¿Cuál es la razón por la cual estamos desarrollando este ejercicio según la situación? ¿Qué nos piden averiguar? Vamos, chicos, no se queden. Acá está para que lo vuelvan a leer si es que no lo tienen a la mano. Lo que nos pide averiguar es cuántas viviendas tienen alumbrado eléctrico entre la zona rural y la zona urbana. No es tanto así. Lee bien la pregunta. ¿Cuál es Profesor, es la... encontrar la diferencia que existe entre la zona urbana y la zona rural referente al servicio eléctrico. Ajá, solo hay una pregunta, está ahí incluso en... No, también desarrollarlo, representarlo en porcentaje. ¿De quién tiene? Exacto, exacto. ¿Qué nos piden averiguar, chicos? Está en negrita al inicio. Las preguntas. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de cuál es la diferencia, estamos hablando de qué. ¿Mm? ¿Qué nos piden averiguar? Ustedes lo pueden expresar con sus propias palabras a esto. Esto nos están pidiendo averiguar, chicos. ¿Cuánto es la diferencia? O sea, me piden encontrar la diferencia entre o sobre el acceso al alumbrado eléctrico entre las viviendas ubicadas en área rural y urbana. Eso nos piden como una primera parte. ¿Y qué otra parte? También nos están pidiendo qué porcentaje del área rural que tendrán acceso al servicio en el año 2021. ¿Qué porcentaje representa las viviendas del área rural que tendrán acceso
en el año 2021, según la proyección, obviamente. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo averiguar. ¿Correcto? ¿Correcto, chicos? Sí, profesor. Ya. De aquí hay más cosas que ustedes tienen que agregar. Obviamente, esto es un preámbulo. No les estoy dando toda la sesión ni todo el desarrollo. Perdón, me acaba la voz. Ni todo el desarrollo. Simplemente le estoy guiando en una parte de ello. La otra parte ustedes lo tienen que complementar. ¿Sí? La otra parte ustedes lo tienen que complementar. Y ustedes van a tener que elegir cuál método van a utilizar y en base a ese método lo van a desarrollar. ¿Sí? Por eso es que la sesión está incompleta, porque esta sesión es para que ustedes lo desarrollen. Incluso dejo ahí un espacio en blanco para que ustedes agreguen lo que falta. ¿Se está entendiendo hasta aquí? Sí, profesor, sí se está entendiendo. Ya. Porque hasta aquí sería la explicación de la sesión. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no esté quedando claro sobre esta situación de la sesión de hoy? ¿O sobre las ecuaciones lineales, los métodos de resolución? ¿Algo con respecto a la sesión anterior y que tenga que ver con esta sesión que no esté quedando claro y quieran que yo lo aclare en este momento? ¿O todo está claro y todos lo saben y ya pues en el próximo trabajo todos van a sacar pues de 16 para arriba? ¿Ya lo entendieron? ¿No? ¿Sí? Chicos. Hola. ¿No? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Profesor, esto, ¿cómo Sí. siempre no tocamos el método de la sustitución? El No, método, no digamos la sustitución. Por eso es que yo pero dejo la reducción, el gráfico y la igualación. Eso claro, es lo que utilizamos. pero me ¿Quieren podría que les decir, explique la sustitución? sí, ¿Lo pero saben también en todo caso? la diferencia que existe entre la sustitución y la igualación, por favor. La diferencia. Sí, entre el método de la igualación y la sustitución. Ya. A ver, voy a tener que dejar de compartir esto. ¿Hay alguna otra pregunta respecto a las sesiones, chicos? Chicos, ¿otra pregunta? ¿Otra duda? Creo que no, ¿verdad? Ya, Profesor, vamos a ponerlo. ¿Sí? ¿tenemos que utilizar un método diferente al de la clase anterior? Yo preferiría que sí, porque es una manera de entrenarse en distintos métodos, ¿ya? Pero si todavía les falta fortalecer esos, no sé, esos métodos, un método que todavía no lo están dominando, sigan practicando. Pero sí, o al menos al final del año quisiera que al menos 2 de las 3 que se está explicando, o 4 que de repente ya vamos a agregar ahorita, se termine por dominar en la resolución de ecuaciones. ¿Está bien? Bien, profesor, gracias. Listo. Ok. Me parece que vamos a poner un ejercicio así. Vamos a poner un ejercicio random al azar, con valores al azar para tratar de explicar un poco lo que su compañera dice. 2x más 3y. A ver, ¿cuánto tendría que ser este valor acá?
Ujú. Ya ver. 28 creo es acá. Ya. Entonces, entre el método de la sustitución y el método del igualación, creo dijiste, ¿no? Sí, profesor, igualación y Stephanie. sustitución. Stephanie, ¿no? Sí, profesor. Ya. Por ejemplo, si nosotros tenemos la sustitución, como su palabra dice sustitución, es sustituir. ¿Qué voy a sustituir? A esto de acá lo convertimos en x igual a 10 menos y. ¿Correcto? Que sería como que nuestra ecuación 1. Lo queremos hacer con pasitos. ¿Correcto? Entonces, yo voy a sustituir el valor de x dentro de la siguiente ecuación. Entonces, yo agarro esto, que es 10y, y acá en la ecuación 2, en donde iría la x, sustituyo este valor, le sumo 3y, y esto lo igualo a 28. ¿Correcto? Sí, profesor, entendido. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es sustituir. ¿Correcto? Esa es la palabra, sustituir. En cambio, en la igualación, a esta otra ecuación, que es 2x más 3y, lo que yo tengo que hacer es dejar ambas iguales. En este caso, a la que tengo que despejar es a x. Tendría 2x igual a 28 menos 3y. Y obviamente todo esto dividido entre 2. Lo borro esto acá. Aquí sería pues entre 2. ¿Correcto? Entonces, lo que yo termino por hacer es 10 menos y igual a 28 menos 3y, todo esto dividido entre 2. Perdón. Entonces, esto sería igualación. No sé si queda claro con eso, ¿se entiende? Sí, profesor. Sí, despejó mi duda, porque también estaba buscando en internet. Así, y sí, sí concuerda. Ya está todo claro. Ok, listo. Entonces, ¿no hay más dudas respecto a la sesión y la explicación de hoy? Porque solo quiero darles algunas pautas con respecto al examen de mañana, antes que se vaya el tiempo. ¿Otras dudas? ¿Otras preguntas? ¿No? Bien, chicos. En todo caso, les voy a dar los últimos minutos si que tuviesen alguna otra pregunta o duda. La actividad de hoy ya tiene una semana para entregarse, hasta la otra semana, ¿sí? Estoy restringiendo ya los tiempos de entrega porque considero de que una semana es más que suficiente. Es más, si están avanzando la sesión junto con el docente, entonces como que incluso en ese día o al día siguiente podrían enviarlos sin mayor inconveniente, pero igual estoy ampliando el plazo una semana. Envíen en ese tiempo, por favor, chicos. No quiero tener inconvenientes futuros con ninguno de ustedes en que me digan, profesor, yo recién después de 2 meses voy a enviar mis trabajos, porque no es dable regresar eso mismo, porque los conocimientos están frescos para todos y se puede evaluar de la manera más objetiva posible el conocimiento, ¿no? Ya que se está haciendo un estándar con todos. Además de ello, el tema de que, salvo excepciones, salvo casos muy particulares, problemas de salud o problemas muy fuertes que puedan suceder en ustedes o con su familia, que justifiquen, ¿no?, recibir un trabajo posterior, con mucho tiempo posterior a la fecha, que sí se da y sí se recibe sin ningún inconveniente, pero si es por un tema de desidia, es por un tema de que, bueno, no quise hacerlo, o X motivos que quizás
no llegaron a entregar el trabajo, pues ya es otro tema, ¿no? La cual ustedes también tienen que ser autónomos y responsables de lo que están haciendo. Entonces les estoy avisando con tiempo y pues también en la plataforma te indica. Sí, aquellos que me mandan por WhatsApp, pues igual lo recibo por WhatsApp en esas fechas. ¿Ok? Entonces, chicos, bueno, ya se va acabando el tiempo. Voy dejando ya de grabar la reunión para que no tenga mucho tiempo también de esto. Con respecto a la sesión de